La semana pasada estudiamos eso. Y sí, Ellen White dice que estas dos vidas se recrearán en la iglesia adventista del séptimo día. Habrá Judas entre nosotros y habrá Juanes entre nosotros. Ya sea en ministerios autosuficientes o en la iglesia, donde sea, J-U-D-A-S y J-U-A-N se han formado. ¿Y cómo lo sabemos? ¿Quién de nosotros se rinde a Dios? ¿Y quién de nosotros resiste los llamados de misericordia? A las invitaciones de amor nos resistimos. Dios dice, deja ese pecado, y lo repetimos. Lo dejamos por unos días, la tentación vuelve y caemos. Eso no es rendición. Si el diablo puede decirte que. Ahora, si crees que eso es rendición, es el diablo quien te lo dice, y es un engaño. Si dices, me he rendido a Dios porque 3 días no pequé, y a la semana siguiente recaes, eso no fue rendición. Nunca fue rendición. ¿Y por qué cometes pecado? Dices, fue la presión de la carne. ¿Presión de qué? De la carne. Cuando ésta llega, clama. Toca la puerta del corazón. Jesús a Caín le dice, el pecado yace a la puerta. Y procura dominarte. Así, cuando llega la tentación, ésta viene y golpea mediante la carne. Llega y golpea a la puerta. Muchos, ¿qué hacemos cuando eso pasa? El llamado es casi tan irresistible que quieres abrir la puerta. Y déjenme decirles, si seguimos cediendo a la presión de la carne, nunca lo lograremos. Cuando la presión provenga de la bestia, de la imagen y sea inmensa, y del mundo entero, si ahora no podemos manejar la presión de la carne, amigos, ¿cómo vamos a mantenernos firmes? Y alguien más dice, oh no, la razón de todo es el niño. La razón de ello es él o ella. Por eso, Señor, tengo dificultades. Un momento. Monte de bendición, página 16. El amor propio destruye la paz. ¿Es amor a qué? Al yo. El amor propio es lo que destruye nuestra paz. Ahora, sabes que puedes estar en casa con muchos problemas, pero tu paz puede. Es posible que todo vaya mal, el hijo, el esposo, la esposa, pero tú en medio puedes tener paz. No obstante, usualmente exclamamos, oh Señor, ¿por qué te enfadaste? Señor, fue por ella, fue por él, fue por el niño. Es el amor de sí mismo lo que destruye nuestra paz. ¿Sabes? Si todos entendieran esto, nunca puedes culpar a nadie más por la forma en que te sientes. Es el amor propio el que arruina nuestra tranquilidad y bienestar interior. La inspiración dice, mientras el yo esté vivo, continuamente buscamos protegerlo de la mortificación y el insulto. Cuando el yo está vivo, quieres que todo te proteja constantemente. Nadie debe decir o hacer, siempre listo a protegerse. Pero ella afirma, cuando el egoísmo muere y la vida se encuentra oculta en Dios, entonces nos volveremos sordos a cualquier reproche e insensibles al desprecio y a los insultos. ¿Por qué nos tomamos tan a pecho tantas cosas que nos hacen perder nuestra tranquilidad? No puedes dormir por la noche. ¿Por qué? Por el amor propio. No es realmente la otra persona, es en verdad el amor propio. El amor propio. Amigos, deben entender que su mayor enemigo no es nadie de su círculo ni su vecino, ni la conferencia general, ni el flamante presidente. Tu más grande enemigo es el yo. El mayor enemigo es el yo. Ahora, la inspiración dice que una prueba viene. Una y otra vez, los escritos inspirados nos dicen que se acerca una prueba. Y esa prueba, se nos dice, determinará nuestro destino eterno. ¿Y de qué va la prueba? Dice, en el gran conflicto 605, el sábado. ¿En qué me va a probar Dios? En el sábado. Dios podría elegir cualquier cosa para probarnos, pero ha decidido probarnos en el tema del sábado. Y eso es una sabiduría maravillosa. Maravillosa sabiduría. Es sabiduría. ¿Saben por qué? La verdadera observancia del sábado requiere santidad. Sin santidad nunca podré guardar el sábado.
¿En qué me prueba Dios? En santidad y el sábado. ¿Por qué Dios escogió el sábado? Porque su verdadera observancia nace de la santidad. Y todo hombre que no guarda verdaderamente el sábado, ¿sabe lo que eso implica? Que no es santo. Él es impuro a pesar de su profesión de santidad. Ahora, la inspiración nos revela que el sábado será la gran prueba de lealtad. El sábado es la gran prueba de lealtad. Entonces, sé que una prueba se aproxima. ¿Qué se avecina? Una prueba. ¿Sobre qué es la prueba? Ahora, por cierto, ¿de qué es señal el sábado? ¿De qué? ¿De qué es un signo? Ezequiel 20:12. Y también les di mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los, ¿qué? Santificar, los santifica. Otra palabra, santidad, 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 santidad. Así que Dios en realidad me está probando en la santidad, pero la prueba real o externa de la santidad será sobre el asunto del sábado. Ahora, esto está ante nosotros, la ley dominical nacional. Vamos a demostrarlo, vamos a demostrarlo, vamos a demostrarlo. Estamos en problemas, amigos, y lo demostraremos. Y saben, Dios me impactó. Apresúrense, estén listos. Viene el tiempo en que no podrás comprar ni vender. Prepárense. El tiempo está casi a punto de terminar. Palabras del ángel. El tiempo está casi terminado. ¿Y saben ustedes lo que Dios conoce? Hay demasiada verdad que aprender en muy poco tiempo. Hay una promesa. Lo que otros tardaron años en aprender, ellos deberán asimilarlo en pocos meses. Hemos alcanzado ese tiempo, mas Dios desea que comprendamos lo más esencial. Aquello que es más esencial. Ahora ninguno de nosotros nos dio la biografía. De acuerdo, solo soltamos ideas. Y eso no es biografía. Y eso no es biografía. Ahora vimos que las biografías son esenciales. Sí. Lo probamos. La profeta lo dice. ¿Cuál de las biografías resulta ser la más indispensable para superar esta prueba? No mis palabras, sino las de la inspiración. Las palabras de la inspiración. Quiero que vean. Voy a volver. Me saltaré todo esto. Me lo salto, luego retomo todo esto. Tenemos mucho de qué hablar. Regresando. Estoy leyendo Obreros Evangélicos, página 51. Obreros Evangélicos, página 51. La inspiración dice, la experiencia de Enoc y la de Juan el Bautista representa lo que nuestra propia experiencia debería ser. Eso es muy correcto. Nadie me dio esos nombres. Eso significa que nadie está estudiando a estas personas. Nadie estudia estas biografías. Amigos, si Dios dice, hijo, lo más esencial son las biografías, ¿qué creen que haré? Estudio la biografía que Dios inspire, sea Pablo o quien Él señale. Pero cuando Dios dice concretamente, deseo que entiendas dos biografías, las más esenciales. ¿Cuáles son ellas? Enoc y Juan el Bautista. Enoc y ¿quién? Juan. Hoy no veré a Juan, sino a Enoc. Enoc, la de Enoc es una biografía. De hecho, no es solo una biografía, sino que estamos llamados a estudiar las biografías de Enoc y de Juan. ¿Por qué estudiamos sus biografías? Porque ella dice aquí, representa lo que debería ser la nuestra. Amén. Así pues, la vida de Juan, al igual que la de Enoc, ejemplifica la existencia que debiera ser la nuestra, la vida que yo debería estar viviendo. Por consiguiente, al referirnos a Enoc, nos referimos a una vida que ha de ser la nuestra. Enoc, pero sigamos leyendo lo que ella dice. Ella dice, mucho más. Hagamos una pausa. Mucho más de lo que nosotros hacemos. ¿Qué quiere decir eso? Que casi no lo hacemos. Ella dice, mucho más de lo que hacemos. Es decir, la actual.
Al tiempo que realmente, si ella dice que incluso si lo hacemos, al observar la vida de Juan y Enoc, no lo hacemos lo suficiente. No lo hacemos suficiente. Volvamos a la cita. Ella dice, mucho más de lo que lo hacemos, necesitamos estudiar. Ahora me detengo ahí. Me detengo. No, mucho más de lo que hacemos, necesitamos, ¿qué? Estudiar. Pregunto, ¿qué debería ser la vida de Enoc? ¿Mi qué? Mi lección, mi vida. Pero para que sea mi vida, para que la vida de otros sea la mía, ¿qué debo hacer? ¿Qué piensan de quienes aman a Hitler, el asesino? Antes de amar lo que hacen, ¿acaso un día desde que nacen siendo bebés dicen, oh, yo amo a Hitler? No, estudian, se encuentran con la vida de Hitler y la analizan. Y quedan fascinados con su vida, así que después desean ser como él. Para imitarlo hay que aprender de esa persona primero. ¿Me sigues? Antes de que yo pueda ser como Enoc, antes de que su vida se vuelva la mía, ¿qué debo hacer? Basado en la cita, ella dice, estudiar. ¿Qué estudio? La vida de Enoc, estudiarla. Tomar mi Biblia, o sea, leer los escritos del espíritu de profecía con mi pluma y cuaderno, sí. Y al hacerlo, resalto lo que hizo a Enoc ser quien fue. Sí, ¿me siguen? Si Enoc tuvo tal estado de santidad, entonces mi búsqueda es, ¿cómo alcanzó Enoc ese estado de santidad? Y si los mismos medios que él usó produjeron ese efecto, entonces si yo uso esos medios, producirán los mismos efectos en mi vida. Amén. ¿Me siguen? Ella dice, mucho más de lo que lo hacemos, debemos estudiar la vida de estos hombres. Ahora escuchen. Él, que fue trasladado al cielo sin haber probado la muerte de una manera milagrosa. Y aquel que, antes de la primera venida de Cristo, fue convocado para preparar el camino del Señor para hacer sus sendas rectas. Ahora sigan, amigos. ¿Por qué estas dos vidas? O sea, el cielo. No, el cielo dice, para que el remanente le ame antes del cierre del tiempo de gracia. El cielo dice, quiero que estudies dos vidas. Cielo lo dijo. Enoc y Juan. Ahora, ¿por qué Enoc y Juan? ¿Por qué? Está en la cita. Enoc fue trasladado. Me pregunto si en la generación final habrá quienes no prueben la muerte y sean trasladados en vida. Los 144,000. Segunda pregunta. ¿Levantará Dios a un pueblo que prepare al mundo para la segunda venida, así como Juan preparó a la nación judía para la primera? Amén. Así que pueden apreciar cómo estos dos hombres representan de manera perfecta nuestra labor y nuestra misión. Eso es, la experiencia. Juan y Enoc. ¿A quién miro hoy? A Enoc. Voy a analizar a Enoc. ¿Saben? La Biblia dice muy poco sobre Enoc, muy poco. Génesis 5, 3 versículos. Hebreos 11, 5. Judas, eso es, 1 o 2 versos en Judas. Y eso es todo. 5 versículos sobre la vida de Enoc, 6 máximo. Profetiza su vida. 6 versos. Estúdienla. Esos 6 versículos me dicen que deben estar llenos de verdad. Llenos de verdad. Haré una pausa para orar. No quería parar, pero está bien. Deseo hacer una pausa para orar, mas quiero que observen esto. Leo Primeros Escritos, pauso y oro. Página 39. Quería iniciar aquí, pero leamos Primeros Escritos 39. Nunca había visto esta cita como cuando estudiaba la vida de Enoc, porque después de la vida de Judas me dije, Señor, ¿la vida de quién? De hecho, antes de Judas, el Señor me impulsó a Enoc. Antes, el Señor me inspiró a Enoc. Obreros Evangélicos confirmó a Enoc. Vean esta cita en Primeros Escritos. Ahora bien, Elena de White fue llevada en visión.
Y cuando fue llevada en visión, dice que se le dieron vistas de otros mundos. Ella pudo contemplar otros mundos y el Señor la llevó de un mundo a otro. Ella vio seres en esos mundos, eran muy felices y eran como la gente en la tierra, solo que mucho más contentos. No había pecado en esos mundos. Luego menciona que el Señor la llevó a un mundo con 7 lunas y afirma, allí vi al buen y viejo Enoc. El buen y viejo Enoc. Quiero que veamos la descripción de Enoc. Veamos lo que dice la profetisa. Primeros Escritos, página 39, párrafo 3. La profetisa dice, entonces fui llevada a un mundo que tenía 7 lunas. Ella dirá que encontró a Enoc allí y habló con él. Enoc no murió, fue trasladado de esta tierra, pero quiero que veamos mientras avanzamos. Alguien dirá que Elena de White es una falsa profeta. ¿Cómo vio a Enoc? Pregunta. ¿Vio Jesús a Moisés y a Elías? ¿Sí? ¿Les habló? ¿Sí? ¿Esto hace a Jesús falso si ambos estaban en el cielo? No. Dice, fui llevada a un mundo con 7 lunas. Allí pude ver al buen y venerable Enoc, y esto es totalmente cierto. Fíjense en la frase que usa, el buen y viejo Enoc. ¿Saben qué? Enoc hoy tiene más de 6,000 años. Ajá. Es viejo. Muy viejo. De hecho, muchos les dirán que el hombre más anciano fue Matusalén. Ajá. El hombre más longevo es Enoc. Sigue vivo. Nunca conoció la muerte. Ella dice, allí vi al buen Enoc, ya trasladado. En esta visión, ella ve a Enoc, pero quiero que observen bien los atributos. ¿Entienden lo que trato de decirles? Las características, los atributos que se destacan en esta visión de la cual ella es testigo, donde aparece Enoc. Y entonces, amigos, esos atributos debemos buscarlos. La Biblia dice que debemos buscarlos. Veamos, ella nos dice lo siguiente. Allí vi al buen y viejo Enoc, que había sido trasladado. En su brazo derecho llevaba una gloriosa palma, una palma. En cada hoja de su brazo estaba claramente grabada la palabra victoria. Lo primero que ella ve al ver a Enoc, lo primero que ella percibe de Enoc en su visión, es una palma en su brazo derecho, y en cada hoja estaba claramente escrito en negritas y en caracteres resaltados. ¿Qué? Victoria, victoria, así es, victoria. Número 1, continuemos la lectura. Después ella dice, alrededor de su cabeza había una corona deslumbrante y ancha, con hojas en la corona y en el centro de cada hoja estaba escrito, pureza. Así pues, lo primero que ella vio fue victoria. Lo segundo que ella observó en la corona, vio que cada hoja allí estaba escrito, pureza, pureza, pureza. Continuemos, por favor. Y luego continúa diciendo así, y alrededor de la corona había piedras de varios colores, brillando más que las estrellas, que reflejaban y magnificaban las letras. Las letras eran magnificadas y brillaban en Enoc. Donde quiera que iba Enoc, la gente podía ver victoria, podían ver pureza, que este hombre había obtenido una victoria, que su vida era pura. Y continúa diciendo, en la parte de atrás de su cabeza había un lazo que sujetaba con firmeza la corona. Y sobre el lazo, con claridad, estaba inscrito santidad. ¿Me siguen, amados? Esto no fue casualidad, no es casualidad, estaba escrito santidad. Amigos, vean estos 3 atributos en Enoc. Donde quiera que él va, estas letras brillan intensamente resplandeciendo con una luz fulgurante. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Son victoria, victoria, pureza, pureza y santidad. Y victoria, pureza y santidad. Continúa.
Sobre la caña, una corona hermosa resplandecía más que el sol. Así dio inicio la conversación. Le pregunté y el profeta menciona si ese era el lugar de donde fue tomado, si fue trasladado allí desde la tierra. Él dijo, no, esos planetas no eran su hogar. Ella dice, Enoc le dice, no lo es, la ciudad es mi hogar. Y he llegado a este sitio para visitarlo. Verdaderamente es muy interesante. Es muy interesante, amigos, que en este mismo momento Enoc sigue siendo un evangelista para Dios. Él es un testigo para Dios. Ya llegaremos a eso. Pero continúa, se movía por el lugar como si estuviera en su casa. Supliqué, dice la profeta, supliqué a mi ángel acompañante que me dejara allí. No podía soportar la idea de volver a este mundo oscuro otra vez. Entonces, dijo el ángel, observa bien. Entonces, dijo el ángel, debes volver, y si eres fiel, tú, con los 144,000, gozarás del privilegio de visitar todos los mundos y contemplar la obra de Dios. Amén. Ahora, cuando ella vio a Enoc, ¿con qué grupo de personas asoció el ángel a Enoc? ¿Con qué grupo de personas lo relacionó? Los 144,000. Sí, los 144,000. Sí. Entonces, ¿hay una conexión entre los 144,000 y Enoc? Sí, sí. Hay un vínculo, amigos. El cielo los unió, ambos grupos. Enoc y los 144,000 no probarán la muerte. Ellos serán trasladados de esta tierra sin probar la muerte, sin probar la muerte. Hago una pausa aquí, vamos a orar. ¿Cuáles son los 3 atributos que el cielo destaca de manera específica en la vida y el carácter del hombre Enoc? Victoria, pureza, santidad. Santidad, todo. Pregunta antes de orar. ¿Crees que si vas a ser como Enoc es necesario alcanzar la victoria? Sí. ¿Crees que para ser como Enoc debes combatir la impureza de pensamiento y obra? Sí. ¿La impureza de insinuación? Sí. Debes luchar contra la impureza en todas sus fases. Ajá. Por eso la inspiración dice, cuidado. Ella dice, Satanás busca dominar el corazón a través de las avenidas del alma. Ajá. ¿Qué son las avenidas del alma? Sé cuidadoso con lo que miras. Sé precavido con lo que escuchas y ten cuidado con lo que comes, porque lo que comes puede generar emociones y te desvían del camino. Ahora victoria, pureza, ¿y cuál es la última? Santidad. ¿Debe ser mi experiencia? Sí. Si soy como Enoc y trasladado, sí. La inspiración dice en su primera frase, la inspiración dice, una luz creciente brillará sobre todas las grandes verdades de la profecía. Ahora hagamos una pausa ahí. ¿Dónde brillará la luz creciente según esta cita? Primero que nada, ¿habrá una luz creciente? Sí, habrá una luz creciente. ¿Sobre qué brillará esa luz creciente? Grandes verdades de la profecía. Cuanto más nos acercamos al final, más nos revelará Dios las profecías. De hecho, en Eventos de los Últimos Días, página 17, la inspiración dice, la marca de la bestia es tal como la hemos proclamado. Sin embargo, no todo se comprende del tema, ni lo será hasta el desenrollamiento del pergamino. En otras palabras, lo que ella dice es esto. La marca de la bestia es el domingo, lo sabemos, es un hecho. Ella dice que no sabemos cómo se cumplirá la profecía, cada detalle. Ella dice hasta el desenrollamiento del pergamino. En otras palabras, hasta que Dios nos revele más profecías. Ahora, esta cita dice que más luz brillará en la profecía. Más luz. Quiero que veamos Apocalipsis 13. Quiero que nos enfoquemos en el versículo 11. Apocalipsis 13:11. Apocalipsis 13:11. En Apocalipsis 13:11, al referirse a los Estados Unidos, se afirma, después de esto vi otra bestia.
que emergía de la tierra y poseía 2 cuernos parecidos a los de un cordero y pronunciaba palabras como un dragón. Ahora solo quiero resaltar una palabra ahí. Quiero resaltar una palabra específica. Dice así: Él habló, Él hablaba. Parecía un cordero de verdad, pero habló como un dragón de Estados Unidos. Si aún no saben que esto trata de Estados Unidos, en el estudio bíblico ya lo verán. Llegarán al estudio sobre Estados Unidos y la profecía bíblica. Pero ahora dice que Estados Unidos va a hablar como un dragón, va a hablar como un dragón. Ahora déjenme hacerles una pregunta. Según el gran conflicto, ¿cómo habla una nación? ¿Por sus? Sí. En el gran conflicto 441-442, Ellen White afirma que el hablar de una nación se vincula a su poder legislativo o judicial. Tiene que ver con sus leyes. Así que Estados Unidos va a establecer leyes que son como un dragón. Persecución, por así decirlo. Ahora quiero que veamos. ¿Cuándo habla Estados Unidos? ¿Cuándo? Esa es mi pregunta. ¿Cuándo ocurrirá? Versículo 15. Versículo 15. Se le concedió la facultad de infundir vida a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia también pudiera hablar y expresarse con palabras. Pausa. ¿Cuándo habla Estados Unidos? ¿Después de qué suceso? Después de que se forma, después de que se le otorga vida. ¿Perciben eso en el texto? Estados Unidos no habla ni modifica sus leyes tan fácilmente. No. Según el texto, solo hablará como un dragón únicamente después de que la imagen de la bestia haya sido formada. ¿Lo ven? Así que los Estados Unidos va a pronunciarse, pero esto solo sucederá después de que se forme la imagen. La imagen se forme. Después de que se forme, solo después de que se forme la imagen, entonces hablará Estados Unidos. Ahora bien, esta es mi pregunta actual. Estados Unidos tomará la palabra modificando sus leyes. ¿Qué tipo de leyes? ¿Qué tipo de leyes introducirá Estados Unidos? ¿Qué tipo de leyes? Piensen, ¿cómo se expresará entonces? Se pronunciará como un dragón. Pregunta, al leer Apocalipsis 12, el capítulo previo, ¿qué sentía el dragón por la iglesia? Ira. Enojado, haciendo guerra. Perseguirá a la iglesia. Así que, si Estados Unidos va a crear leyes en armonía con el dragón, leyes draconianas, ¿esas leyes le darán una palmada en la espalda a la iglesia? ¿O serán leyes que perseguirán a la iglesia? Perseguir. Perseguirán. Pero ¿cuándo crea las leyes? Al formarse. Solo después de que se forme la imagen. ¿Lo ven? Sí. Mi pregunta es, ¿por qué dice que Estados Unidos va a hablar? Es después de la imagen. Una vez que se hace la imagen, hablan. Mi pregunta es esta. La Biblia dice que esto es en un tiempo específico. Vayan a Eclesiastés. Veamos. Vayamos a Eclesiastés 3. Quiero que vean Eclesiastés 3. Miramos Eclesiastés 3. Leo el versículo 1, luego al versículo 7. Eclesiastés capítulo 3, versículo 1 y también el 7. Dice en Eclesiastés 3:1. Todo tiene su momento y su hora, un tiempo señalado para cada propósito que se cumple bajo el vasto cielo. ¿Hay un tiempo para qué? Hay un tiempo para todo propósito bajo el cielo. Hay un tiempo. ¿Tiempo para qué? Cada propósito. Ahora vean el versículo 7. Dice, hay tiempo de rasgar y tiempo de coser, tiempo de guardar silencio y tiempo de... Hablar. Hablar. Les pregunto, ¿Estados Unidos habla en cualquier momento? ¿O debe Estados Unidos hablar como un dragón a través de sus leyes en un momento específico? En un momento. ¿Enseña la Biblia? Sí. Sí.
entonces Estados Unidos no puede simplemente venir, hablar y crear leyes. Debe hacerlo en un momento específico. En un momento dado. Ahora, hagamos una pausa aquí. Pausa. Les formularé una pregunta. ¿Existe hoy un movimiento en América? La imagen es una unión de iglesia y Estado. ¿Hay un movimiento similar hoy en Estados Unidos? Ellos están buscando una unión entre la iglesia y el Estado. ¿Es el mismo movimiento que impone el domingo como día de descanso y adoración? Sí. ¿Quién impulsa ese movimiento? Al menos. Proyecto 2025. ¿Qué es eso, hermano? Tienes razón. Así que yo te doy ¿qué? Te daré ¿qué? Proyecto. Cristiano. 20. De acuerdo. Ok, el proyecto 2025 es un subproducto. Esto es un subproducto cristiano. Sí, nacionalistas cristianos tienen un movimiento. Tienen un movimiento hoy en día que hace que su movimiento o su fundación los vincule automáticamente con el gobierno. Los conecta a una fundación. Sí, son nacionalistas cristianos, correcto. El libro que poseen se llama Proyecto 2025. Sin embargo, yo me pregunto, ¿quién? ¿Este grupo es nacionalista cristiano? ¿Y la fundación? Son nacionalistas cristianos e impulsan Proyecto 2025. ¿Cómo se llama la fundación? Protestante. ¿Cómo se llama la fundación? ¿Qué son nacionalistas cristianos e impulsan Proyecto 2025? Ellos mismos lo redactaron. Protest. No. Ellos crearon el libro. Su nombre es la Fundación Heritage. Amigos, tienen que recordar estas cosas. La Fundación Heritage. La Fundación Heritage está detrás del Proyecto 2025. Son nacionalistas cristianos, son los que presionan por la unión de iglesia y Estado. Son los que hoy en día en Estados Unidos impulsan el domingo como día de descanso y adoración. Déjenme darles pruebas de eso. El Proyecto 2025, bueno, escuchen con atención, amigos, escuchen con atención. Proyecto 2025 data de 1973. Allí se fundó la Fundación Heritage en Washington, D.C. Su misión, moldear a Estados Unidos para convertirlo en un estado más cristiano y conservador. ¿Oyeron la misión de Heritage? Moldear a Estados Unidos para convertirlo en un estado cristiano. ¿Qué creó Fundación Heritage? Proyecto 2025. Ahí están los hechos y ahí se comparte que en sus documentos piden el domingo como día de descanso. El Congreso hará una ley de descanso comunitario y ese día debe ser el domingo. Esto está en su documento, amigos. Nunca, salvo en 1888, estuvimos tan cerca de una ley dominical nacional en Estados Unidos. ¿Por qué lo digo? El mismo que escribió esto en Proyecto 2025, el mes pasado. El mes pasado, sí, fue elegido. El mismo hombre que redactó esto, Jonathan Berry, fue escogido para el Departamento de Trabajo de Trump. Si te cuestionas si esta es la última generación, entonces estás ciego. ¿Aún dudan cuando en el libro dicen queremos el domingo como día de reposo? Y el autor de eso fue escogido por Trump para la administración. Amigos, esta es la última generación. No pregunto, afirmo. ¿Sí? Puede que parezca algo confundido. ¿Esto es sobre quién? No, solo quiero responder. Para mí. No me quejo de eso. Sí. Porque estoy. Bien, la Fundación Heritage, yo diría. Esta gente no es protestante, o tal vez sí. No, en la Fundación Heritage hay católicos romanos y protestantes. El líder, se me olvidó su nombre, se me acaba de ir. Él es católico romano, pero no todos son católicos romanos. La mayoría de ellos son protestantes. Se han aglomerado en una organización llamada la Fundación Heritage, que es una rama republicana de él. Un grupo republicano. Todos se profesan cristianos, católicos, protestantes.
Su cometido es convertir a Estados Unidos en un Estado cristiano. Ese es su cometido. Ok, ¿y Talaja? Unidos. ¿Están de acuerdo? Sí, Ok. sí. Ahora, ¿saben quién es este hombre? Jonathan Berry. Escuchen. Y es específicamente la idea de fomentar el descanso sabático, desalentando el comercio, en el día de reposo, la propuesta que es. ¿Escucharon? Fomentar descanso sabático y dominical y desalentar el comercio en domingo. ¿Qué es comercio? Comercio. Los negocios. No se puede comprar, no se puede vender. Oh, queridos amigos. En el libro. Es modificar la ley de normas laborales justas, ley federal básica de horas extras para que se paguen. Por todo el trabajo, realizado en el día de reposo. Y otra, la regla Chick-fil-A, busca revivir las leyes de cierre dominical para proteger a las pequeñas empresas de escala humana, adaptando las leyes federales y estatales y sus cargas al tamaño de cada negocio. Y una última, un arma para, realmente combatir la comercialización corporativa de todo. Sería revisar las leyes de cierre dominical, dentro de... ¿Qué es lo que este hombre impulsa? Domingo. ¿Dónde está él hoy desde el mes pasado? ¿Dónde está él hoy desde el mes pasado? Él está en el ¿cómo lo explicaría? Es parte integral del gobierno de Trump. Ahora es él quien tiene la capacidad de promover e impulsar las leyes. Muy interesante, muy interesante. Ahora, ¿sí? Pregunta, ¿está la Fundación Heritage intentando formar la imagen de la bestia? Iglesia y Estado, ¿la Fundación Heritage busca imponer el domingo por ley? Sí, les mostré. Ese hombre que acabamos de escuchar, Jonathan Berry, es de la Fundación Heritage. Es nacionalista cristiano. Ellos quieren esto. Pregunta, ¿puede esto ocurrir en cualquier momento o debe ocurrir a tiempo? A su debido tiempo. Muchas gracias. Debe suceder a su debido tiempo. Ahora observen, amados. Ahora de lo que hablo, esto ya es de conocimiento público. Ahora avanzamos a otro terreno. Observen. Atentos, la Fundación Heritage. Creo, va a impulsar, a fomentar el evento que indefectiblemente debe preceder a la ley dominical. ¿Entienden? Esto no puede llegar, la imagen, la ley dominical no puede llegar hasta que una crisis llegue primero a los Estados Unidos. ¿Por qué? El domingo, según el Gran Conflicto 590, busca restaurar la prosperidad temporal y el favor divino. De este modo, el domingo se presenta como la solución para los problemas de Estados Unidos y para los conflictos que asolan el mundo entero. ¿Están comprendiendo lo que intento comunicarles? ¿El domingo llega como qué? Una solución. ¿En qué momento llega la ley dominical? Anciano, permítame explicar este punto. Vengan conmigo a Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis 13. Apocalipsis 13. Apocalipsis 13. Quiero que veamos el verso 3. Apocalipsis 13. Estoy leyendo el versículo 3. Dice en Apocalipsis 13:3, y vi una de sus cabezas. Hablando del papado, continúa diciendo, fue herida de muerte y su herida mortal fue sanada, y se maravilló el mundo entero yendo en pos de la bestia. Ahora me gustaría detenerme para formular una pregunta. Que el mundo se maraville en pos de la bestia. ¿Eso está sucediendo ahora mismo o ocurrirá en el futuro? Es en el futuro. ¿Cuándo diremos que el mundo se está maravillando? ¿En qué momento diremos que el mundo anda errante o veremos que el mundo anda errante tras la bestia? ¿Cuándo? En los elogios de... Ok. Sí. ¿Cuándo el mundo
Cuando el mundo entero, no solo los Estados Unidos, sino cada nación, haga cumplir una ley dominical, entonces comprenderán que el mundo sigue el sistema de la bestia. ¿Por qué? Tienen una institución de origen romano, no divino. Entonces, que las naciones sigan a la bestia solo es posible cuando se instaure una ley dominical. Ahora, por favor, presten atención a mi línea de pensamiento. Abran su Biblia ahora en Apocalipsis 17. Apocalipsis 17. Quiero que vean esto. Apocalipsis 17. Ahora al Apocalipsis 17. ¿Alguien sabe cómo describe la Biblia a Francia durante la Revolución, durante la Guerra Civil en Francia, esa sangrienta revolución civil que tuvo lugar en Francia? Un abismo sin fondo. Eso es Apocalipsis 11, 7 al 8. Francia fue descrita durante la Revolución como un abismo sin fondo, un abismo sin fondo. Ahora quiero que vean Apocalipsis 17. ¿Cuándo se maravilla el mundo en pos de la bestia? ¿Cuándo lo hace el mundo? Apocalipsis 17. ¿Cuándo? Versículo 8. 17:8. La bestia, esa misma bestia que has contemplado, existía. Y no es. Y está para. Ascenderá de las profundidades del abismo sin fondo y se dirigirá hacia la perdición. Y todos los habitantes de la tierra se admirará. Mi pregunta es esta. Según el texto, Apocalipsis 17:8, ¿cuándo se admira el mundo? ¿Cuándo se asombra el mundo? Dice, la bestia que no era, la bestia que era, no es. Y luego, la bestia. Así, la que fue de 538 a 1798, no tiene su poder de vuelta desde entonces. Pero dice que recuperará su poder. Dice, cuando ascienda del abismo sin fondo. Y después, todo el mundo, que ellos se maravillarán tras la bestia. Pero la cuestión es, ¿cuál debe ser la condición del mundo antes de que pueda maravillarse? Así, el mundo debe estar en un abismo sin fondo. Abismo sin fondo, caos. Abismo sin fondo, revolución. Abismo sin fondo, guerra civil. Ayúdenme. Antes de que pueda existir la imagen, la ley dominical nacional, ¿qué debe precederla? ¿Qué debe preceder al mundo que se maravilla ante la ley dominical de la bestia? ¿Qué debe precederla? Una guerra civil. Así que antes de que yo pueda ver esto, primero debo ver una guerra civil. Debo presenciar una guerra civil. Una guerra civil representará la pieza final del rompecabezas. La última pieza. La guerra civil es verdaderamente la última campanada que sonará. ¿Saben? Al abordar un avión, hacen la primera llamada. Vengan, estamos embarcando. Luego, hacen la segunda. Ahora, si ignoras la tercera llamada, puedes ignorar la primera, la segunda. Si ignoras la tercera, el avión se irá sin ti. Esta es la última y definitiva advertencia para que los adventistas del séptimo día despierten de su letargo y dejen de tomar a la ligera su relación con Dios. Guerra civil. Pero les digo, si están jugando con Dios, cuando llegue la guerra civil, solo será la campanada que los despierte. ¿Alguna vez les ha pasado que su alarma los despierta y se quedan dormidos de nuevo? Si hoy se toman a Dios a la ligera, la guerra civil los despertará. ¿Sabes? Cuando una alarma te despierta, solo para que la apagues. Y luego regresas. Te encanta tu letargo. Todo lo que hicieron fue prepararse para la destrucción eterna. Guerra civil es el último llamado. Último llamado. Último llamado. Amigos, si no crecemos, espiritualmente caemos. Es natural. En lo espiritual, el árbol que no crece, muere. Toda planta que no crece, muere. Si no crecemos, morimos. Y ningún muerto entra al cielo. Ningún muerto, no importa cuánto profesemos saber. No me importa cuánta profecía bíblica creamos conocer o qué doctrinas creamos tener. Un pecado, según la inspiración, basta para anular lo más potente del universo, el Evangelio.
Ahora el profeta dice, la guerra civil precede a la ley dominical, lo que la causa, dice, en India, China, Rusia y en las ciudades de Estados Unidos, miles de hombres y mujeres están pereciendo. ¿De qué, precisamente? Ahora ayúdenme. Cuando oyen hambruna, ¿qué les viene a la mente? Hambre. Hambre, hambruna. ¿Qué se les viene a la mente al oír hambre o hambruna? Hay una falta de comida. Lo que trae una guerra civil, como vamos a ver, es una falta de comida. Es el centro, es en torno a la comida. En la Revolución Francesa, el descontento surgió cuando la gente no conseguía alimento. Fue entonces cuando dejaron su rutina de vida habitual y todo el país se sumió en un descontento generalizado. La inspiración dice, los ricos con poder controlan el mercado. Compran a precios bajos todo lo que pueden y luego lo venden a precios muy elevados. Esto significa hambruna para la clase más pobre y resultará en una guerra civil. Así que pregunta, ¿qué trae la guerra civil? ¿Se centra en la comida? Sí. Sí, es clave. La guerra civil es provocada por una crisis que va a alcanzar y afectar gravemente a los desfavorecidos. En Estados Unidos con la comida. Ahora dirán, ¿pero qué demonios? ¿Cómo podría suceder esto? En 2025, ¿cómo podrían los estadounidenses necesitar comida? Bueno, yo digo que entonces no están informados. ¿Por qué? Exteriormente se le conoce de una forma u otra como. Sí, estamos llegando, pero muchos quieren el sueño americano. El sueño americano era ir y hacerse millonario. Pero permítanme decirles que hay muchas personas en Estados Unidos que no pueden obtener alimentos aún residiendo en Estados Unidos. No consiguen alimento. Dirán, ¿qué es esto? Ya llegaremos. Llegaremos allí. Tal vez, antes de entrar de lleno, quiero que vean esto. Quiero que vean esto. Observen esto. Estoy leyendo de un artículo. Observen esto. Dice, más de 4 millones de estadounidenses. ¿Cuántos estadounidenses? 4. Perdón, discúlpeme. Más de 40 millones de estadounidenses, 40 millones. Dependen de la asistencia alimentaria federal. ¿Cuántos ciudadanos de los Estados Unidos? 40 millones. Dependen de la asistencia alimentaria federal. Es fundamental que entiendan. Deben entender que el proyecto 2025 de la Fundación Heritage está colocando a Estados Unidos en camino a una guerra civil. Lo explicaré un poco. Quiero que vean esto. Aquí dice, el 7 de noviembre de 2025. Cierre de EEU. El cierre del gobierno de Estados Unidos provocó daños mucho peores de lo estimado. No sé si ustedes están al tanto de esto, pero en los Estados Unidos el gobierno ha sufrido un cierre total. Lo mencioné brevemente antes de irnos. Que el gobierno de Estados Unidos estaba en cierre. Ahora la política detrás, no entraré en eso, pero no hay dinero. Como demócratas y republicanos no acuerdan, no hay fondos para pagar a empleados federales y gubernamentales. Por ello, el gobierno está inactivo. Porque no acordaron liberar fondos para mantener el gobierno en marcha. Por ende, el gobierno está cerrado. Mientras hablo, el gobierno está cerrado. Ya cubrimos esto en Rumania. No voy a entrar en esos detalles otra vez. Ahora dice aquí, millones de estadounidenses se convierten en peones en el peor cierre de gobierno registrado. Ahora deben comprender lo que sucede aquí. Una vez más, presten atención a quién está detrás de este cierre. Observen atentamente. Congelando fondos federales y realizando despidos masivos, Trump utiliza el cierre para promulgar la agenda del proyecto 2025. Muy interesante.
Muy interesante. Entonces, el cierre actual en Estados Unidos, ¿a qué organización, grupo o libro se vincula? Proyecto 2025. Proyecto 2025. Repito, dice, explicando, ¿utiliza Trump el cierre gubernamental para promover la agenda del Proyecto 2025? Hay un artículo que vuelve a decir del Atlantic, el cierre del Proyecto 2025 ya está aquí. Entonces, ¿qué organización o qué libro ha promovido realmente un cierre del gobierno? El libro habla de despidos masivos. Habla de que el gobierno se paraliza y mucha gente es despedida. Esto es solo una parte de la agenda, pero observen con atención. Gran incertidumbre en EEUU, ya que la ayuda alimentaria está a punto de caducar en medio del cierre del gobierno. ¿Me siguen? ¿Siguen? Ayúdenme, por favor. ¿Afecta el cierre del gobierno basado en esto, afecta la ayuda alimentaria en Estados Unidos? Sí. ¿Afecta la ayuda alimentaria en Estados Unidos? Sí. ¿Cuánta gente depende de esta ayuda alimentaria en el país? 40 millones, más de 40 millones en Estados Unidos hoy. Muy interesante. Sigue diciendo, el gobierno de EEU dejará de pagar la ayuda alimentaria la próxima semana. Muy interesante. ¿Por qué? El gobierno no tiene dinero, está cerrado. Sin dinero. Amigos, ¿qué causará la guerra civil? El hambre, la falta de comida. ¿Cuánta gente depende de esta comida? Más de 40 millones. Dice de nuevo, con el panorama de los beneficios SNAP. Beneficios inciertos. Los bancos de alimentos advierten de una crisis. La gente advierte que si no hay alimento en América, habrá crisis en el país. Va a haber una crisis. Escuchen. Esto acaba de salir el otro día. Escuchen. Este es un momento de emergencia en EEUU. Enfrentaremos una guerra civil por cupones de alimentos si los demócratas y el Estado profundo cortan intencionalmente. Espero que este hombre no sea cristiano, no es adventista, es un canal de noticias. ¿Escucharon lo que dijo, amigos? Dice una guerra civil por escasez de alimentos. Este es un momento de emergencia en EEUU. Estamos por enfrentar una guerra civil por cupones de alimentos si demócratas y el Estado profundo los cortan intencionalmente junto al programa EBT a los estadounidenses de bajos ingresos. Lo hicieron intencionalmente, claro, como parte del cierre del gobierno. ¿Por qué? ¿Por qué lo harían? Pues es el catalizador perfecto del Estado profundo para una revolución. Este sábado, beneficiarios de SNAP no verán sus beneficios de noviembre reflejados en sus cuentas. Eso, claro, por el cierre gubernamental. Así, esas tarjetas no se cargarán con fondos de cupones de alimentos. Mujeres afroamericanas, específicamente en TikTok, amenazan con robar y matar a personas blancas. Una mujer afirma que, si no recibe sus cupones, se comerá a los blancos, saboreando esa deliciosa galleta. Vean. Solo vine a hacer este video para dejar algo muy claro al hombre blanco. A los afroamericanos no nos importa su cierre del gobierno y a los afroamericanos no nos importa que nos quiten nuestro EBT y nuestra asistencia gubernamental, porque los afroamericanos nunca dependimos del gobierno estadounidense para que nos cuidara y alimentara, porque nunca pudimos. Realmente nunca pudimos depender del gobierno, a pesar de todo lo que digan e intenten forzarnos a creer. Así que pueden sentarse y mofarse, pueden carcajearse y creer que van a matarnos de hambre, pero estoy aquí para informarles que vamos a alimentarnos de todos modos, incluso si tenemos que perseguirlos como animales, asarlos y devorarlos. Él. Permítanme, voy a pararlo justo aquí. ¿Están captando el mensaje? Si no comemos, vamos a comer aunque tengamos que cazarlos. Los asaremos. ¿Ven lo que la comida causará en hombres y mujeres? Perderán la razón, llevando a una guerra civil. El hombre lo dijo. Que esta escasez de cupones puede llevar a una revolución y guerra civil, como dice el profeta.
sucederá. Escuchen. Emergencia en. Dicen que si se suspenden los cupones de alimentos, robarán la comida que aquellos con su propio dinero compran. Miren. Y la gente va a empezar, se los digo, esto va a pasar. La gente va a empezar, en lugar de robar comida de las tiendas, van a empezar a vigilar a la gente que va a sus autos y les van a quitar todas sus compras. ¿Y saben qué va a hacer la tienda? No es problema nuestro, no nos importa. Entonces, ¿estás incitando a quienes compran víveres legalmente con su dinero y se esfuerzan por su familia a atacar y robarles la comida? ¿Ven esto, amigos? ¿Dónde es esto? ¿De qué país estamos hablando? De los Estados Unidos de América. Como dijo Ellen White, se está cumpliendo, se está cumpliendo. Esta batalla, la has estado cubriendo en tu programa, parece estar desarrollándose. Nos quedan unos 2 días antes de que veamos que algo suceda. No sé si habrá disturbios o una guerra civil, gente enloqueciendo, robando y saqueando. ¿Están experimentando esto? Debido a la escasez de alimentos, ¿qué palabra se ha estado usando? Guerra civil. Guerra civil. Guerra civil. Guerra civil. Esto indica que Estados Unidos está sin dinero. Estados Unidos, tierra de libres, hogar de valientes y ahora más arruinado que nunca. La mayor economía del mundo no puede pagar a sus empleados. El gobierno de EEU sigue cerrado. Para miles de empleados federales, el día de pago llegó y se fue sin un céntimo. Vamos. Este clip muestra que EEU no puede pagar a sus empleados. El gobierno está en cierre. La gente no está recibiendo sus cupones de alimentos. Sin comida para sobrevivir. Un hombre dijo que si no puede alimentar a sus hijos, hará lo que un padre tiene que hacer. Es decir, tengo que ir y tomar comida. Sí, por la fuerza. Como podemos ver, la crisis se está aproximando. La crisis viene. Vamos a Génesis 5. Génesis 5. Génesis 5. ¿Qué vida analizamos? Enoc. Génesis 5. Génesis, el capítulo 5. Génesis 5. Quiero que veamos Génesis. Estoy leyendo Génesis 5:21. Es Génesis capítulo 5, versículo 21. La experiencia de Enoc. La experiencia de Enoc. Ahora, ¿a quién representa Enoc? ¿Qué grupo de personas representa? Los 144,000. Ellen White, en Eventos Finales 71, declara: representa a quienes subirán al cielo sin morir, sin ver la muerte. Y antes de leer de Enoc en la Biblia, Ellen White dice en Palabras de Vida del Gran Maestro 332, párrafo 1: hay Enocs en este nuestro día. Sí, en efecto, así es. ¿Hay que en nuestros días? Enocs. Hay Enocs en nuestros días. ¿Existen Enocs en esta generación, según esta cita? Sí, hay Enocs. Y dentro de poco, ese grupo de Enocs será llamado los 144,000. Existen hoy. Actualmente hay Enocs en nuestros días. Ahora bien, la pregunta que me surgió de entre todos: ¿por qué Dios escogió que Enoc no padeciera la muerte? ¿Qué fue lo que pasó? O sea, ¿qué ocurrió? Pues, si hallo ese ingrediente clave, sabré algo de los 144,000 o de mi experiencia. ¿Qué hizo que Dios dijera: Enoc, tú no vas a probar la muerte? Hermoso. Escuchen, en Patriarcas y Profetas 88 se dice: Enoc vivió en tan íntima comunión con Dios que no se le permitió caer bajo el poder de la muerte. ¿Lo entienden? Lo que ella simplemente expresa es que entre Enoc y Dios
Dios compartió una experiencia tan dulce con Enoc que no permitió que él falleciera. Sino que quiso que esa experiencia entre él y Enoc continuara. Por esa íntima comunión, Dios dijo a Enoc, no morirás. Íntima comunión. ¿Qué me dice eso? Si seremos parte de la generación final, tiene que haber una íntima comunión entre mi alma y Dios. Una comunión muy íntima. Que no me atreva a dar un paso sin su aprobación. Ahora quiero que miremos y veamos. Génesis 5. Estoy leyendo el versículo 21. Génesis 5, versículo 21. Génesis 5, 21. Así dice en Génesis 5, 21. Enoc vivió 65 años y engendró a Matusalén. Ahora quizás, antes de que siquiera comience con esto, déjenme. Antes de continuar, permítanme darles un breve contexto. Adán tuvo 2 hijos que estaban a la cabeza. Eran Caín y Set. Los descendientes de Caín vivían en ciudades. Los descendientes de Set vivían en las llanuras, en los valles. Pero, dice la inspiración, los descendientes de Caín llegaron a los valles, y los descendientes de Set, para preservar su pureza, dejaron los valles y se fueron a las montañas. Para mantener una distinción entre ellos y los descendientes de Caín. Sin embargo, ella afirma que, a medida que el tiempo avanzaba, muchos de los descendientes de Set se sintieron atraídos por las hijas de Caín. Hubo un matrimonio mixto entre ellos. Y la corrupción se extendió por el campamento, incluso de los descendientes de Set. Pero Enoc pertenecía a ese linaje santo, y aunque la corrupción llegó hasta allí, Enoc no se involucraría en tal insensatez. La Biblia dice que Enoc vivió 65 años, engendró a Matusalén, y el siguiente versículo dice, versículo 22, dice, y Enoc caminó con Dios. ¿Qué tipo de acciones realizó Enoc para lograr eso? Él caminó. Eso es muy importante. Enoc, la Biblia dice que caminó con Dios. Ahora, ¿creen ustedes que esto es algo positivo? Sí. Algo muy bueno, muy bueno. Ahora permítanme decir esto. A algunos nos cuesta seguir a Dios una semana. A veces, incluso un día. Apenas podemos caminar con Dios por un día. Nuestra conciencia no debe ser cauterizada por actos indebidos. La Biblia no dice, Enoc caminó con Dios una semana o un día, sino 300 años. Por 300 años, Enoc mantuvo sólida relación con Dios. No una semana o un día, sino 300 años. Su vínculo con Dios permaneció ininterrumpido por 300 años. 300 años. Su relación fue inquebrantable. 300 años. Ahora, cuando dice que Enoc caminó con Dios, ¿en qué sentido caminó Enoc con Dios? ¿En qué sentido caminó con Dios? Esa es mi pregunta. ¿En qué sentido caminó con Dios? Comentario bíblico. Ellen White. ¿Veía Enoc a Dios a su lado? Esa es la cuestión. Cuando leen, muchos creen que Enoc caminó con Dios significa que lo veía a su lado. Solo. Por fe. ¿Cómo caminó con Dios? Solo por fe. No era Dios literalmente, sino una relación de fe. Enoc caminó con Dios en ese sentido. Él mantuvo su alma y Dios unidos, evitando ofenderlo. ¿Sí? Cerca del Señor,
siente su presencia. Sí, ¿Lo ves? sí, por fe. Y que Él se preocupa por nosotros. Sí, eso es verdad, por fe. Ella dice que él reconocía la presencia del Señor allí. Así que, aunque Enoc no veía a Dios físicamente, por fe que Dios estaba con él. Ahora, si Enoc sabía que Dios lo acompañaba, que todo lo que hacía estaba bajo su inspección, donde quiera que anduviera, lo que hablaba o hacía. La inspiración dice que Enoc tenía una íntima comunión con Dios. La oración era su aliento. ¿Cómo late su corazón naturalmente? Para él, orar era el aliento del alma. Era natural para él. Si vieras a Enoc caminar y lo pararas, él: hola Enoc, ¿qué piensas? Él diría: hablo con Dios, estoy en comunión con Él. Esta era la vida de Enoc. Enoc estaba en Dios, era su amigo. Y ella dice exactamente, ¿qué diría Enoc en su oración? Y sentiría Enoc. Así, por fe, Enoc anduvo con Dios. De nuevo, ella dice: su andar con Dios no fue un trance o una visión, pero en todo. Cuidado, porque alguien dirá: quiero ser como Enoc, entonces necesito ser ermitaño. Necesito aislarme de todos e irme a vivir a un matorral. Y no volveré a ver a nadie en mi vida. Y entonces me convertiré en Enoc. Ese no es Enoc, amigos. Ese no es el Enoc bíblico. Es un monje romano, no el Enoc de las Escrituras. Escuchen lo que dice: el caminar de Enoc con Dios no fue en un trance o en una visión, sino en el cumplimiento de todos los deberes de la vida diaria. Síganme, amigos. Sí. Enoc debía sembrar para obtener alimento. Los deberes diarios. Enoc arreglaba cosas en casa, los deberes cotidianos. Enoc educó a Matusalén, deberes de cada día. Enoc caminó con Dios en los deberes diarios y no osaba sembrar sin hablar con el Señor. Enoc no se atrevía a poner un foco sin hablar con Dios. Todo lo que él hacía, caminaba con Dios como si estuviera a su lado, hablándole siempre. Ya sea que lavara los platos o hiciera cualquier otra cosa, Enoc. Ella dice que anduvo con Dios en los deberes diarios. ¿Cuáles son los deberes diarios? Ella dice: no se volvió un ermitaño, cerrándose totalmente al mundo, pues tenía una obra que hacer para Dios en la tierra. Así que los que hoy huyen a las montañas y se aíslan diciendo: nos preparamos, están engañados. Sí. La inspiración nos indica que él no se aisló completamente del mundo. ¿Qué hizo? Tenía una obra de Dios en el mundo. Así, amigos, donde veamos los mayores obreros de avanzada, ahí estará Enoc. El primer hombre que trabajó como obrero de avanzada fue Enoc. El primero, hablando bíblicamente, fue Enoc. Enoc estableció un puesto y trabajó las ciudades desde allí. Eso me enseña la Biblia, el espíritu de profecía. Cuando quieras irte a las montañas, algunos adventistas llegan a un extremo. Montañas a 5 horas del lugar más cercano. ¿Ese es el plan de Dios? ¿Piensan que el plan de Dios es que vivamos a 5 horas de la civilización en lo profundo de las montañas? No. ¿Cómo los alcanzamos? ¿Cómo crecer espiritualmente? Pues al ayudar a otros, crecemos. Sí. Ella dice: vigilaba los deberes diarios en familia. ¿Enoc descuidó a su familia? En la familia, en su interacción con los hombres. Significa que nunca se aisló, era un ciudadano de su sociedad. Como esposo, padre, amigo y ciudadano,
fue un fiel e inquebrantable siervo del Señor. Así que Enoc, ya fuera como padre, se mantuvo firme, como esposo se mantuvo fiel a los principios de Dios, y como amigo fue constante. Nadie podía persuadir a Enoc de lo contrario. Exacto. Los principios de Enoc buscaban hacer lo que Dios dice. Esto dice del hombre Enoc, esto dice del hombre Enoc. Amigos, fíjense, solo leí una oración. Palabras rojas, comentario bíblico, volumen 1, declara: la vida de Enoc fue un notable ejemplar de consistencia cristiana. ¿Lo oyes? Sí. Su vida fue un claro ejemplar de inquebrantable consistencia cristiana. ¿Por cuánto tiempo mantuvo él esta consistencia? 300 años. No sin altibajos, amigos. A muchos de ustedes les cuesta mantener esa consistencia por una semana. Exacto. Tener consistencia por un mes es un gran logro. Pero el hombre no lo hizo por un mes. El hombre no tuvo consistencia por un año, ni 2 o 3 años. No. Enoc lo hizo por 300 años. Fue un cristiano consistente. 300 años. Amigos, permítanme hacerles una pregunta. Si nuestra experiencia es así, ¿nos preparamos para ser Enoc? Sí. ¿Fue la experiencia de Enoc una montaña rusa? ¿O la experiencia de Enoc fue simplemente un progreso continuo y constante, consistente, amigos? No podemos jugar con el pecado entrando y saliendo de la iglesia como si fuera normal. Te preparas para el infierno, amigo. Sí, eso es correcto. Comer carne. Amigos, la gracia está por cerrarse. Imaginen que te encuentran con un muslo. Sí. No. No me refiero a los nuevos adventistas, sino a nosotros, los antiguos, los que conocemos el mensaje, no a quienes lo están estudiando. Me refiero a nosotros. Sí. No a los nuevos. Dios sigue obrando en ellos para traerlos. Me refiero a nosotros que llevamos aquí más de 1 año, más de 2 años ya. Hablo a nosotros. Sí, eso es. Todavía comemos huevos duros, queso. Todavía comemos de las ollas de carne de Babilonia, comemos y masticamos y nos encanta. Adictos al teléfono móvil, adictos a TikTok, a WhatsApp y a todas estas insensateces que nos consumen el tiempo. Imaginen si dedicáramos ese tiempo. Miren, imaginen todo. Síganme, tomen su teléfono, ese teléfono que tanto usan. Imaginen que dedican a la Biblia el mismo tiempo diario que a ese teléfono. O escritos de Ellen White. Sí. Tomen el tiempo que dedican a una cosa y por una semana digan: haré un experimento. Voy a dedicar todo el tiempo que usualmente uso en mi teléfono por el lapso de una semana. Y todo el tiempo que invierto con Dios en la Biblia lo voy a intercambiar. ¿Saben qué descubrirán? Descubrirán que el tiempo que pasan con Dios es muy poco y con el teléfono el tiempo es mucho. Entiendo. Todos ellos serían cristianos íntegros y de gran moralidad. Verdaderos adventistas, es este teléfono el que les roba una experiencia a muchos. A muchas. Y no estaremos preparados si la victoria, la pureza y la santidad no son nuestras. Amigos, dirán: victoria alcanzo, mas sin pureza en su vida. Están engañados. Sí. La pureza es fundamental para alcanzar la victoria y la santidad. ¿Recuerdan las palabras de Jesús? Ellen White no lo inventó, es la Biblia. ¿Vio Enoc a Dios? Sí, y está en el cielo. Bienaventurados los de corazón puro, porque ellos verán a Dios. ¿Quiénes son los que tendrán el privilegio de ver a Dios? Aquellos con un corazón inmaculado. Enoc, ¿está en el cielo? Sí, está. Dios no se vela.
Enoc lo ve cara a cara. ¿Cuál era la condición de Enoc? Sí. Ser puro, ser puro. Y Ellen White, en el discurso maestro de Jesucristo, página 25, dice, la pureza es libertad de sensualidad y lujuria. Sí. Libertad de la sensualidad y de la lujuria. No solo afirma que es la liberación de la sensualidad y de la lujuria, sino que también es la liberación del orgullo y del egoísmo. Cuando el orgullo me mueve, entonces no soy puro. Cuando el egoísmo me mueve, no soy puro. Si la sensualidad y la lujuria me están guiando, no soy puro. Pureza es crucial. Hebreos 12 sobre la santidad. Vayamos a Hebreos 12. Hebreos capítulo 12, verso 14. Hebreos 12, 14. Hebreos 12, versículo 14. La Biblia dice en Hebreos 12, 14, seguid la paz con todos los hombres y también la santidad. La santidad. Presten atención, dice, sin la cual nadie podrá ver al Señor. Enoc está en el cielo, ¿ha visto al Señor? Sí. ¿Cuál era entonces su condición? Santidad. ¿Qué es la santidad? Hechos 51. Hechos de los Apóstoles 51. La santidad no es un arrebato. Sí, es la entrega completa y total del corazón a Dios. Es vivir de acuerdo con cada palabra que procede de la boca de Dios. Es hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Es confiar en Dios durante la prueba, tanto en la oscuridad como también en la luz. ¿Qué es la santidad? Es una entrega total. ¿Qué es la santidad? Es vivir conforme a cada palabra que de Dios procede. Todo lo entrego a la voluntad de Dios. Amigos, si no luchamos por la santidad, pureza y victoria, jamás viviremos la experiencia de Enoc. Nunca. Y Dios no lleva a ninguna persona al cielo. Nadie. La inspiración lo detalla en volumen 5, 3, 4, 5. Ella dice, aquellos que se niegan a la lucha, comillas, perderán la fuerza y el gozo de la victoria espiritual, comillas. Comillas, si no me esfuerzo, comillas dice, comillas, no habrá victoria espiritual, comillas. Cierto, requiere esfuerzo, amigos. Y déjenme decirles esto, el sacrificio no reemplaza la obediencia. Escúchenme bien, atención, el ayuno no puede suplir mi desobediencia de ayer. El ayuno no es una expiación por mi fracaso de ayer. Yo ayuno cuando siento que estoy siendo bombardeado. No ayuno cuando intencionalmente cometo un error y digo, haré expiación ayunando mañana. No. Ayuna cuando la tentación llegue para la victoria hoy. No uses el ayuno para expiar. Ella dice que se vuelve abominación ante Dios. La única expiación del pecado es la sangre de Cristo. Avancemos. Alguien dirá, hermano, no entiende. Enoc vivió esa vida ¿por qué? Porque el mundo estaba en un buen momento. Hoy hay demasiadas tentaciones para nosotros. Hoy hay. Las tentaciones son 100 veces mayores. Me pregunto si eso es cierto. Miren esto. Miren este comentario bíblico. Nunca ha existido ni existirá jamás un período donde la oscuridad moral fuera tan profunda y densa como aquella en la que vivió Enoc. ¿Captan eso? No, nunca habrá una oscuridad moral tan densa. Jamás, como cuando vivió Enoc.
El mundo estaba sumido en una profunda oscuridad en los días de Enoc. Elena de White declara: el mundo nunca más volverá a un estado tan crítico. Volvamos a Génesis 5:24. Regresemos a Génesis 5:24. Ahora, si Enoc anduvo con Dios, ¿pueden dos caminar juntos sin concordar? No. Entonces, cristiano, si el Señor dice, yo soy el Señor, no cambio, ¿dónde tuvo lugar el cambio? ¿En Dios o en Enoc? Enoc. Para que Enoc caminara con Dios, su voluntad debió absorberse en la voluntad divina. Enoc no elegía por sí mismo. En cada aspecto de la vida consultaba al Señor. Señor, ¿qué quieres que yo haga, mi Señor? De hecho, quiero que veamos. ¿Dónde? Aquí está. Ella dice, Enoc tenía al Señor siempre presente. Él oraba: enséñame tu senda para que no cometa errores. ¿Cuál es tu complacencia con respecto a mí? ¿Y qué es? Ella dice, ¿qué haré para honrarte, Dios mío? Así, él constantemente moldeaba su sendero y su dirección según los mandamientos de Dios. Tenía perfecta confianza y fe en su Padre Celestial de que él lo ayudaría. No tenía pensamientos ni voluntad propios. Todo estaba completamente sumergido en la voluntad de su Padre. Cristiano, ¿acaso Enoc escogió actuar según su propia voluntad? El mundo de Enoc estaba totalmente absorbido en la voluntad de Dios. Génesis 5:24 dice que Enoc caminó con Dios, su Padre Celestial, y no estaba, porque Dios se lo llevó consigo mismo. ¿Saben? Se cuenta que Enoc y Dios caminaban juntos. Y caminaron juntos mucho tiempo. Enoc y Dios se dieron la vuelta y notaron que estaban más cerca del hogar de Dios que del de Enoc. Y Dios le dijo a Enoc, ven conmigo a casa. Amigos, así debe ser. Creo que Enoc fue un hombre fiel en todos los deberes de la vida, pero creo que lo que predominaba en la vida de Enoc era el deseo de agradar a Dios. Dirán, ¿por qué lo digo? En Hebreos 11:5 dice, por fe Enoc fue traspuesto. Y luego dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, llego a la conclusión de que el único motivo consumidor en la vida de Enoc, desde que se levantaba hasta que se acostaba, era ¿cómo agrado a Dios? ¿De qué manera puedo complacerle a Él? ¿Y qué hacemos al despertar? Lo primero, ¿cómo me complazco? ¿Cómo puedo satisfacer la carne? La carne clama por esto, pues déjame ir a buscarlo. Déjame. Nos hemos vuelto esclavos de la carne, aunque profesamos ser adventistas del séptimo día. Sí, podemos hablar de las escenas finales, de esto o de aquello, pero miren la vida. ¿Cómo vivimos? Nuestros vecinos o conocidos dicen, este hombre, esta mujer es cristiana. No por lo que dicen, ni por la literatura que reparten, sino por la vida que veo que llevan, estoy convencido de que son cristianos. ¿Cómo estamos, amigos? Ni literatura ni predicación en YouTube puede reemplazar el deber. Puede reemplazar el vivir una vida de santidad. No puede. No, puedo ofrecer toda la literatura del mundo, pero no me asegura el cielo si mi carácter no está en concordancia con Dios. Amén. Sí. ¿Cuál es el mejor testimonio para sus vecinos? ¿Una vida piadosa? Sí, una vida piadosa. Aunque nunca les den literatura, no digo que no, pero si solo viven una vida piadosa frente a ellos. Una vida recta y santa hace más que un hombre que dio literatura a todos, porque tu vida habla más fuerte que tus palabras, demostrando que crees en lo que profesas. El amor de algunos se ha ido enfriando.
Cuando oímos este mensaje, ¿cómo ardía nuestro corazón? Ahora es como si hubiéramos creído encontrar una solución, y lo es, pero nosotros. Es como tomar un remedio natural y el primer día no funciona. ¿Qué? Aprendes, el predicador enseña y dices, ok, lo usaré. Lo tomas, lo haces, lo bebes y no hay efecto inmediato. Y te dices, quizás algo anda mal con el remedio, lo intentas y nada. Pero no entiendes que el remedio natural no funciona como los medicamentos del mundo. Así es. Toma su tiempo. A veces no es el remedio, sino que violas principios y por eso no funciona. Sí, y ves que el remedio es Cristo crucificado. Y dices, pero lo intento y no va. Te diré por qué no funciona. No te entregas. Es tu mundo corrupto el que está impidiendo que el remedio haga su efecto. Ese es tu problema, no el remedio. Y ahora estamos perdiendo el fervor por él. Perdemos nuestro fervor porque decimos que no funciona. No lo decimos, pero en el corazón y la mente pensamos, esto no funciona. Y nuestro amor se está enfriando a medida que nos acercamos al final. Venimos a la iglesia y esperamos que el sermón acabe. Antes escuchábamos. Un enfriamiento espiritual. Amigos, escúchenme. A menos que haya un cambio radical en su vida, en su condición actual, nadie estará preparado para la crisis. Mi condición actual, a menos que profundice en mi experiencia y a menos que lo hagan ustedes, se perderán. A menos que haya coherencia en su vida, se van a perder. Amigos, el Señor me habló. Sí, hoy o esta semana hubo lesiones, cavar un hoyo fue un gran error. Ya tenía, ese no era el problema. Pero el Señor, Él habla. El Señor habla. Él habla. ¿Estamos listos para oír? ¿O tienes los oídos tapados por el bullicio de este mundo? Con los WhatsApps de este mundo, hay tanto en este mundo que a veces te bombardean tanto que no puedes oír a Dios hablar. Escuchas a esta persona y a aquella, al estatus de esta otra y a la experiencia de vida de esa persona, de tal forma que no tienes tiempo para oír lo que Dios está diciendo. Pero nosotros estamos viendo películas. Amigos, el reloj corre. Y si te pierdes, si yo me pierdo, Dios no lo quiera. ¿Ves la luz que brilla sobre ti? Hay gente en sus tumbas que no tiene idea de lo que tú sabes. Hay creyentes adventistas de nombre que desconocen lo que tú sabes. El mundo ignora lo que tú sabes. Y si no aprovechas, si no usas esta luz como corresponde, aquel que conoció la voluntad de su Señor y no la cumplió, ese individuo, ciertamente será azotado con muchos latigazos. Tu juicio superará por mucho el juicio de un nominal. Las palabras precisas de Pedro fueron: mejor habría sido jamás haber conocido la senda de la justicia que tras conocerla persistir en una vida de pecado. Pedro dice, bajo inspiración, mejor nunca hubieras conocido a Dios que conocerlo y luego volver a tu vómito. Pedro lo llama vómito. El reloj está corriendo, el reloj está corriendo. En muy poco tiempo, amigos, todo esto se acaba. Estoy convencido de que pronto todo terminará. Y tanto en el ámbito espiritual como en el aspecto físico. ¿Cómo se llama cuando se entrega uno por completo? Amigos, les digo, estoy intensificando las cosas. Preparación física y espiritual. Hablé con alguien y le dije, no lo predico en público, pero te diré, ¿cuánto tiempo nos queda? Le dije, esto está terminando, sé que ya finaliza. Amigos, el tiempo se acaba.
Evangelio 51, ¿qué estudiaba Enoc? ¿Cuál era su estudio? Ella dice, el infinito, lo inescrutable, amor de Dios. El amor de Cristo fue el tema de su meditación día y noche. Él no se preocupaba por celulares, ni iPhones, ni por este o aquel teléfono. Una cosa atrapó la mente de Enoc, ¿qué fue? Infinito, el inescrutable amor, el amor de Cristo. ¿Saben cuándo fue su gran tema? Después de su primogénito. Porque una vez que vio el amor de un padre por su hijo, no podía comprender el amor de Dios al entregar a su amado hijo. Eso fascinó a Enoc. ¿Qué estudiaba Enoc? Amor de Dios. ¿Qué era para Enoc? La oración era el aliento de su alma. Dice, Evangelio 52, en la labor activa, pausa. ¿Qué hacía Enoc? En una labor activa, él estudió la vida de Jesús. Era un hombre de oración, mas laboraba. Enoc mantuvo su comunión con Dios. Cuanto más intensas eran sus labores, más constantes y fervientes eran sus oraciones. Él continuaba apartándose en determinados periodos de la sociedad en general. Así, al comunicarse con Dios, Enoc pasó a reflejar cada vez más fielmente la imagen divina. ¿Qué hizo Enoc? Hubo periodos en los que Enoc suspendía por completo toda labor y se aisló de la sociedad por un breve tiempo, solo para comulgar con Dios. Luego volvía a la sociedad. Y conocen la cita en Patriarcas y Profetas. Los hombres notaban que Enoc había estado con Dios. ¿5 minutos, 15, 20, es mucho con Dios? Oh, sí, Enoc era un hombre de oración. Él, un hombre de oración, un hombre de labor y un hombre que estudiaba el amor de Dios. Estas son las cosas que hicieron de Enoc lo que fue. ¿Qué dice la profeta sobre nuestras oraciones con Enoc? Ella dice, nuestras oraciones diarias son a veces solo un hábito. Simplemente oras por orar. Se convierte en una costumbre. Ella dice, es la repetición de palabras, somnolienta, aburrida y sin corazón. Repetición somnolienta, aburrida y sin corazón. Estás durmiendo y tus palabras solo fluyen. Así no era Enoc. Así no era Enoc. Así no era Enoc. Concluyo este punto. Concluyo con este punto. Por cierto, Enoc era adventista. ¿Por qué lo digo? Judas predicó la segunda venida de Cristo. Él creía en la venida de Cristo y también guardaba el sábado. Guardaba los mandamientos. Así que él, a fin de cuentas, Enoc era un adventista del séptimo día. Concluyo. Así. Ella dice, Enoc no habitó con los impíos. Él no se ubicó en Sodoma con la idea de salvarla, sino que puso a su familia y a sí mismo donde el ambiente fuera lo más puro. Nunca vivió en la ciudad los descendientes de Caín, no. Él moraba apartado de ellos. Luego ella añade, de vez en cuando salía hacia los habitantes del mundo con el mensaje que Dios le había confiado. Cada vez que visitaba el mundo, le resultaba un suplicio, era doloroso para él. ¿Comprendieron lo que acabo de explicarles? Cada visita de Enoc al mundo o a la ciudad le resultaba dolorosa. Dirás, ¿qué demonios? Enoc, sí, Señor. Cada vez que veía a un borracho tambaleándose por las calles con una botella en la mano, para Enoc no era una broma ni algo divertido. Oh, mira a ese borracho. No, no. A Enoc le partía el corazón ver a un borracho con una botella. Algunos ríen al ver un ebrio. Míralo. No puede ni caminar. Para Enoc era doloroso. Cuando Enoc observaba al drogadicto en la esquina, Enoc no se estaba riendo.
Oh, mira cómo implora dinero. No, el corazón de Enoc sentía un profundo dolor. Cuando Enoc vio a la mujer vendiendo su cuerpo, el corazón de Enoc se rompía. Donde Enoc veía los anuncios de los predicadores, su corazón se angustiaba. Donde quiera que iba, esto era muy doloroso para él. Y amigos, piénsenlo, ¿por qué la mayoría de la gente ve películas, escucha comedias, comediantes? ¿Saben qué vuelve una película entretenida? El pecado, sí. Elimina los asesinatos, elimina el engaño, lo que sea. Quita todo el pecado y la película, para muchos, es aburrida. Sí, es una película aburrida. Sí, las mentiras de la película, de la telenovela, la calumnia y el chismorreo la hacen tan atractiva. Y aún así, tú vienes y te entretienes, encuentras diversión. Ese no era Enoc. Él lloraría. Si estuviera a tu lado en el sofá viendo esa telenovela, no reiría contigo. Enoc no hallaría eso entretenido. Estaría llorando a tu lado mientras estás pegado a la pantalla. Amigos, ¿saben cuán lejos estamos de esta experiencia? Que hallamos diversión en cosas que causaron dolor al corazón de Jesús. Cada una de sus visitas al mundo le resultaba dolorosa. Él vio y entendió la lepra del pecador. Atención, palabras en azul. Después de proclamar su mensaje, siempre se llevaba de regreso con él a su lugar de retiro a algunos que habían aceptado el mensaje y la advertencia. ¿Están oyendo? Obrero de puesto de avanzada. Desde allí, Enoc volvía con quienes aceptaban el mensaje y les enseñó una vida piadosa. Les guió a una vida piadosa. Así es como Dios desea que trabajemos. Y amigos, les he compartido, Matusalén sin duda tomó parte en esto. Estoy seguro de que la esposa de Enoc participó en esto y cuando él los traía de vuelta, estoy seguro de que Matusalén ayudaba a prepararles los alimentos para proveerles. Pero ahora lo triste, la parte buena, es que algunos lograron la victoria espiritual y murieron antes del diluvio. Ahora veamos la parte triste. Algunos habían vivido tanto tiempo bajo la influencia corruptora del pecado que no pudieron soportar la justicia. Algunos fueron allí al lugar de Enoc, quizás 1 año, 2 o 3 en el mensaje. Pero transcurrido un tiempo, se cansaron de la soya, se hartaron de las legumbres, las lentejas o lo que fuera, las zanahorias, simplemente se fastidiaron de todo ello. Seguro pensaron, Enoc, aquí no hay cigarrillos, aquí no hay cerveza, quiero un vaso, no hay cerveza, Enoc. Aquí no se encuentran chuletas de cerdo ni de cordero. Aquí no hay KFC, Enoc, o ¿en qué lugar te estás quedando? No hay PlayStations. No se permiten conversaciones viles aquí, Enoc, y estoy seguro que con el tiempo se sintieron mejor con su forma de vida. Y seguro fueron a Enoc y dijeron, Enoc, apreciamos todo lo que hiciste. Lo apreciamos. Pero hay ciertas responsabilidades que debo atender allá abajo en las grandes ciudades. Por favor, solo, tengo que irme. Y seguro él sabía que al irse iban hacia su muerte. Su corazón se hundió. Enoc vivía en el campo. Si deseo vivir la experiencia de Enoc, es imprescindible que resida en el campo. Esto hizo a Enoc estudiar el amor de Dios, un hombre de oración, un hombre de labor activa. Él vivía en el campo, pero visitaba las ciudades. Amaba la victoria, pureza y santidad. Un hombre de fe, una fe que lo mantuvo unido a Dios. Esta debe ser nuestra experiencia, amigos míos. Sí, esta debe ser nuestra vivencia personal.